Las leyes ponderales. En los comienzos del siglo XIX nos encontramos que 2 años antes se produjeron 2 revoluciones muy importantes, una para la historia del hombre y otra para la ciencia, y que curiosamente coinciden en el país y en la fecha, y es en Francia. La primera es la Revolución Francesa en 1789 y la segunda la Revolución Química, personificada en la figura de Lavoisier. Esta revolución química supone el rompimiento con el pasado y con la teoría del fluido, dando un enfoque diferente con un nuevo lenguaje y nuevos objetivos. En este comienzo de siglo ya se había dado un gran salto a la química cuantitativa, salto que ha constado de varias etapas, siendo las más decisivas, primeramente Newton, la idea de Boyle y la iniciativa práctica de Lavoisier que la introduce plenamente. Otra revolución importante a comienzos del siglo XIX es la teoría atómica por John Dalton. Haciendo historia, antes de esto, estaba el átomo de los filósofos griegos de Demócrito y Epicuro, luego las partículas de materia que hablaba Boyle, y bueno, Dalton recoge estas ideas, pero las sustenta en un apoyo experimental, tomando la teoría de Lavoisier como debe implantarse una nueva química cuantitativa, pesando, midiendo los volúmenes de sustancias, etc., y estableciendo leyes fundamentales que controlarían estas reacciones químicas. Se trataba en definitiva de los estudios empíricos que condujeron al enunciado de las leyes ponderales. La ley de la conservación de la masa de Lavoisier, que establecía que en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de las proporciones múltiples de Dalton, que establece que cuando 2 elementos se combinan entre sí para formar compuestos diferentes, las diferentes masas de uno de ellos, que se combina con una masa fija del otro, guardan entre sí una relación de números enteros sencillos. Y la ley de las proporciones definidas, que establece que los elementos se combinan para formar compuestos en una proporción de masa fija y definida. Esta última ley constató que en una combinación química determinada tendría siempre la misma combinación. Esta ley de las proporciones definidas dio origen a una gran polémica y disputas entre los científicos de la época. Veamos ahora este video resumen sobre estas 3 leyes ponderales. Un gran avance en la ciencia fue el estudio de las cantidades de compuestos que intervienen en una reacción química. Así se desarrollaron las leyes ponderales. Las combinaciones de la materia se efectúan según leyes fijas, las cuales se dividen en 2 grandes grupos: las leyes ponderales o de los pesos y las leyes volumétricas o de los volúmenes. Tanto los cambios químicos como físicos están regidos por leyes que se refieren a todo lo que existe en el universo y que se encuentra en constante cambio, exceptuando las cantidades de energía y de masa, que son cantidades constantes. La ley de las proporciones múltiples, o también conocida como la ley de Dalton, fue publicada en 1803. Dalton nos dice que cuando 2 sustancias simples se combinan para formar uno o más compuestos, los pesos de cada una de las sustancias, teniendo un peso fijo cada una de ellas, guardan entre sí una relación que se obtiene por números sencillos. La ley de Dalton vincula los pesos de 2 elementos cuando estos forman más de un compuesto. Además, establece que diferentes cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro elemento para formar diversos compuestos se hallan en relación sencilla que puede expresarse en números enteros. Por ejemplo, para formar agua, se combinan 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno. Para formar agua oxigenada, se combinan 2 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno. La relación que se establece entre los pesos variables del oxígeno, 16 y 32, que se combinan con el peso fijo de hidrógeno, se expresa 1:2 para el agua y de 1:1 para el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. La relación en masa es 2/16 para el agua y 2/32 para el peróxido de hidrógeno. La ley de Lavoisier o de conservación de la masa fue publicada en 1789. Lavoisier comprobó que en una reacción química,
La cantidad de sustancia es la misma al terminar y al comenzar la reacción cuando se tiene un sistema aislado. Los experimentos de Lavoisier fueron los primeros experimentos en donde se calculó las cantidades de los reactivos y de los productos en una reacción. Con los datos obtenidos en estos experimentos, se tuvieron las pruebas para establecer la ley de la conservación de la materia y la masa. Para Lavoisier, las variaciones en las sustancias no generaban la creación o destrucción de materia. Dado que las reacciones químicas son procesos de cambio de unas sustancias en otras por el resultado de un reagrupamiento de átomos para obtener así sustancias diferentes, por lo que las sustancias que participan en una reacción química y las proporciones en que lo hacen se pueden expresar en una ecuación química que sirve de base para la realización de diferentes tipos de cálculos químicos. La teoría atómica dio una sencilla interpretación a esta ley de conservación. Si los átomos no son modificados fundamentalmente en las reacciones químicas, sino únicamente las moléculas, el número de átomos de cada elemento que constituyen los reactivos ha de coincidir exactamente con el correspondiente de los productos, por lo que la masa total en juego se mantendrá constante en la reacción. La ecuación de una reacción debe estar equilibrada, tener en cada lado de la flecha el mismo número de átomos de cada elemento. La ley de Proust, o ley de las proporciones constantes, fue establecida en 1801. Esta ley se basa en que la combinación de sustancias sencillas para formar un compuesto definido lo hacen sosteniendo siempre la misma relación entre las masas. En 1808, Joseph Louis Proust, después de 8 años de intensas investigaciones, llegó a la determinación de que para formar un compuesto definido, los dos o más elementos químicos que se juntan siempre lo harán en la misma relación ponderal. La ley de las proporciones constantes tiene algunas irregularidades porque no se lleva a cabo fielmente cuando la masa atómica media depende de la composición isotópica del elemento. Tampoco se aplica esta ley a algunos sólidos iónicos, como el óxido de zinc o el sulfuro de cobre, o en los semiconductores extrínsecos, debido a defectos en la red cristalina. Estas sustancias se llaman compuestos no estequiométricos o bertolidos, en honor a Claude Louis Berthollet, químico francés. Esta ley de las proporciones definidas dio origen a una gran polémica y disputa entre los científicos de la época. En este caso, la polémica ocurrió entre Proust y Berthollet. Claude Louis Berthollet, quien había sido discípulo de Lavoisier, que es la foto que está en la parte izquierda de la lámina. Berthollet había sido llevado por Napoleón a una expedición a Egipto, cuando Egipto fue conquistado por Napoleón, y en esa expedición se descubrió la piedra Rosetta, como ya lo habíamos visto en el video anterior, que permitió descifrar la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios. Berthollet estudió la formación del natrón, que era empleado en Egipto como un álcali. Este natrón estaba constituido principalmente por carbonato sódico. En este estudio del natrón permitió sentar las bases del estudio del equilibrio químico. Claude Louis Berthollet nació en Talloires, en una región de Francia, en 1748 y falleció en Arcueil en 1822. Realizó estudios de medicina en Turín, se graduó en 1770 y en el 72 se trasladó a París, donde estudió química. Se casó en 1778 y en ese mismo año obtuvo el segundo doctorado en medicina en París. En 1787 publicó junto a Louis Bernard Guitton de Morveau y Antoine Lavoisier el libro Métodos de nomenclaturas químicas, que es la base moderna de la nomenclatura química actual. En 1791 publicó el libro Elementos del arte de la teinture, como conclusión de las investigaciones realizadas durante su trabajo en la manufactura de Gobillens. También trabajó en explosivos. En 1803 publica la obra Investigaciones sobre la ley de las afinidades químicas y ensayos sobre la estadística química. En este libro definió por primera vez el concepto de equilibrio químico. Su trabajo es influenciado por Lavoisier, trabaja con otros químicos de la época como Monge, Gaspard Monge, y tiene como discípulo y protegido a Louis Joseph Gay-Lussac.
Bajo el imperio recibiría el título de conde y sería nombrado gran oficial de la Legión de Honor. En 1804 es elegido senador y más tarde funda la Sociedad de Acureil, donde se reúnen científicos como Laplace y Gay-Lussac. Berthollet, con sus estudios cuantitativos, le llevan a contradecir la idea de Proust. Dice que no se cumple siempre la ley de las proporciones definidas. De hecho, se sabe que hay algunos compuestos que no cumplen esta ley, pero son un caso excepcional. Sin embargo, esta polémica impulsó a que muchos químicos comprobaran en sus laboratorios las ideas tanto de Berthollet como la de Proust para determinar quién tenía la razón. Ello dio lugar de forma indirecta a que se aumentase el número de datos sobre la composición química de muchas sustancias. De Berthollet también estudió las propiedades del cloro y concretamente comprobó el carácter blanqueador del cloro, con lo cual creó la primera fábrica de lejía de cloro del mundo y la llamó Agua de Yabel, por el barrio donde se estableció esta fábrica en Francia. Joseph-Louis Proust fue un químico francés, uno de los fundadores del análisis químico, conocido también por haber formulado la ley de química de las proporciones definidas, algunas veces también llamado ley de Proust. Nació en Angers, en Francia, y luego se estableció en París. Comenzó a estudiar en el laboratorio de su padre, a sazón de farmacéutico, y al mismo tiempo en el colegio de los oratorios de su ciudad natal. Continuó sus estudios en París, donde trabó amistad con Lavoisier y ganó en 1776, tras un brillante concurso, el puesto de farmacéutico jefe en el Hospital de Salpêtrière. Regresó a su patria en 1780, hasta que años más tarde fue llamado por el rey Carlos IV y designado en 1785 como profesor de química de la Real Colegio de Academia Militar para Oficiales y Caballeros Cadetes de Artillería, instalada en Alcázar, Segovia, desde 1763, España. Desde 1799 hasta 1806 dirigió el laboratorio que el rey le hizo construir en Madrid, y este era el resultado de la fusión de sendos laboratorios dependientes de los ministerios del Estado y de Hacienda. En cuanto a Proust, fue llamado por la corona española para que enseñara química en España y realizara también labores experimentales tipo químico analítico. En 1798 había contraído matrimonio con una compatriota de la aristócrata Ana Rosa de Châtelain d'Aubigné, que estaba refugiada en España. Con ella regresó a Francia a fines de 1806, cansado y posiblemente enfermo. Allí se enteró en 1808 del saqueo de su laboratorio en España durante el levantamiento popular producido en Madrid contra el invasor francés, así que de esta manera él perdió su empleo. Tras una breve estancia en París, fijó su residencia en su región natal, concretamente en el pueblo de Crayon. Fueron unos años de penuria económica y al mismo tiempo importantes logros científicos. En 1808 descubrió el azúcar de uva o glucosa, después de que Napoleón I invitara a todos los químicos franceses a buscar una nueva sustancia que remediara la escasez de edulcorantes causadas por la guerra. Sin embargo, en España Proust había anticipado este descubrimiento en el año 1799 e incluso había publicado en Madrid su obra Ensayo sobre el azúcar de uva. Para la investigación y producción de dicha sustancia recibió en 1810 una subvención que no terminó de remediar su maltrecha situación económica. Proust fue uno de los más relevantes químicos de su época. Bueno, su aportación es importante, como hemos visto, el descubrimiento de la glucosa y el establecimiento de la ley de las proporciones definidas. También estableció el concepto de reactivo limitante y demostró que cada compuesto tiene sus elementos en proporciones fijas independientemente del modo en que se prepara el compuesto. Él escribió numerosos trabajos, como las 3 notas insertas en los extractos de la Junta General de la Sociedad Vasconda de Amigos del País, donde él habló allí de espatos pesados, de cobalto y la composición de la bilis. También en los libros de investigaciones sobre el azul de Prusia, investigó sobre los sulfatos metálicos, indagó sobre el estaño del cobre y la vajilla de estaño y el vidriado, y el compendio de diferentes observaciones de química. Publicó los 2 volúmenes de Anales de la Real Laboratorio de Química de Segovia durante su estancia en esta ciudad, y años más tarde, en 1799, participó en la redacción de los Anales de Ciencias Naturales.
El establecimiento de las leyes ponderales fue importante, mas no había explicación a qué se debían. Es entonces cuando entra en escena la inteligencia de Dalton para integrar estas leyes ponderales a una teoría más que las pudiera explicar. Dalton tomó las tres leyes, la conservación de la masa, la proporción definida y su propia ley de las proporciones múltiples, y estableció una teoría atómica donde estableció una serie de premisas, las cuales permitieron explicar estas leyes. Dalton retoma la teoría antigua del átomo y considera que los átomos eran indestructibles, eran indeformables, eran unas pequeñas esferas sólidas que se mantenían constantes en su carácter dentro de una reacción química. En un elemento todos los átomos eran iguales, mientras que en los compuestos los átomos integrantes eran diferentes. La teoría atómica de Dalton entonces pudo explicar la razón de estas tres leyes establecidas. Luego apareció una ley que es la llamada ley de combinación de volúmenes, que fue enunciada por Gay-Lussac, y resulta que la descripción del átomo de Dalton no podía explicar a esta ley. Se había estudiado reacciones entre gases y se había llegado a constatar que cuando una reacción determinada hay dos sustancias gaseosas reaccionaban para dar otra sustancia también gaseosa, entre ellas, en esa reacción particular reaccionaban, pero siempre de manera que se mantenía una relación de números enteros sencillos y que permanecía constante. Dalton no logró explicar esta ley de Gay-Lussac. Lo que hizo fue desecharla y decir que los resultados en los cuales había llegado Gay-Lussac obedecían a un error experimental, porque con ellos no se podía explicar con la recién establecida la teoría atómica de Dalton. Joseph-Louis Gay-Lussac nació en Saint-Léonard-de-Noblant, una provincia francesa, en 1778 y falleció en París en 1850. Fue un físico francés. Se graduó en la Escuela Politécnica Parisiana en el año 1800, abandonó una posterior ampliación de sus estudios tras aceptar la oferta de colaborador en el laboratorio de Claude-Louis Berthollet. En 1802 observó que todos los gases se expanden en una misma fracción de volumen para un mismo aumento de temperatura, lo que reveló la existencia de un coeficiente de expansión térmica común que hizo posible la definición de una nueva escala de temperaturas establecida posteriormente por Lord Kelvin. En 1804 efectuó una ascensión en globo aerostático que le permitió corroborar que tanto el campo magnético terrestre como la composición química de la atmósfera permanecen constantes a partir de una determinada altura. En 1808, año en el que contrajo matrimonio, enunció la ley de los volúmenes de combinación que lleva su nombre, llamada ley de Gay-Lussac. Según la cual los volúmenes de dos gases que reaccionan entre sí en idénticas condiciones de presión y temperatura guardan una relación sencilla. Estos resultados de Lussac no pudieron ser interpretados hasta que fue establecida la hipótesis de Avogadro. Actualmente se conoce como principio de Avogadro, establecido en el año 1811. Este principio rezaba que volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de temperatura y presión contenían el mismo número de moléculas. Con este principio, entonces, sí se podía justificar la ley de los volúmenes de combinación de Lussac. El principio de Avogadro fue rechazado y olvidado durante mucho tiempo y no fueron retomados sino casi unos 50 años después, concretamente en el año 1860 por Stanislao Cannizzaro. Amadeo Avogadro fue físico y químico italiano, profesor de física en la Universidad de Turín en 1834 y bueno, como ya acabamos de decir, formuló la llamada ley de Avogadro. Fue hijo de un magistrado perteneciente a una antigua familia de Piamonte. El joven Amadeo sigue en primer lugar la vía paterna y obtiene la licenciatura en Derecho en 1796. Se inscribe luego como abogado de su ciudad natal en Turín. Su pasión por la física y la matemática, que cultiva en solitario, lo empuja hacia estudios científicos tardíos. En 1809 obtuvo un puesto de profesor de filosofía positiva en el Colegio Real de Vercelli. El estudio y desarrollo de la teoría atómica, y en su honor se le dio el nombre número de abogado. En 1811 enunció la hipótesis que se ha hecho célebre bajo el nombre de ley de Avogadro, por estar completamente comprobada.
Él se apoyó en la teoría atómica de Dalton y en la ley de Gay-Lussac. Descubrió entonces que los volúmenes de gases iguales de diferentes gases en la misma condición de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Envía la memoria en la que desarrolla esta teoría al Journal de Física y Química de Historia Natural, que lo publica en julio de 1811 bajo el título Ensayo de una forma de determinar la masa relativa de las moléculas elementales de los cuerpos y las proporciones según las cuales entran estas combinaciones. La dificultad más importante que tuvo que superar Avogadro concernía en la confusión existente en aquella época entre átomos y moléculas. Una de sus contribuciones más importantes era clasificar la distinción entre ambos conceptos, admitiendo que las moléculas pueden estar constituidas por átomos, distinción que no hacía Dalton, por ejemplo. En realidad no utilizó la palabra átomo en sus trabajos, porque en aquella época los términos átomo y molécula se utilizaban de manera indistinta, pero él consideraba que existen tres tipos de moléculas, las cuales es una molécula elemental que es la llamada átomo. También efectúa la distinción entre términos masa y peso. En 1814 publica las memorias sobre las masas relativas de las moléculas de los cuerpos simples y las densidades presumidas de los gases y su constitución en la de los cuerpos. Estas memorias sirvió o fue publicada en el Journal de Física en 1811 y esencialmente se trata sobre el estudio de la densidad de los gases. En 1820 la Universidad de Turín crea para él una cátedra de física que ocuparía hasta su muerte. En 1821 publica otra memoria titulada Nuevas consideraciones sobre la teoría de las proporciones determinadas en las combinaciones y sobre la determinación de las masas de las moléculas de los cuerpos. Y poco después la memoria sobre la forma de incluir los compuestos orgánicos en las leyes ordinarias de las proporciones determinadas. La comunidad científica no dio una acogida entusiasta a sus teorías y sus hipótesis no fueron aceptadas inmediatamente. 3 años después que él, André-Marie Ampère obtenía los mismos resultados por otros métodos sobre la determinación de las proporciones en las cuales los cuerpos se combinan según el número y la disposición respectiva de las moléculas por la que sus partículas integrantes están compuestas. Bueno, pero sus teorías fueron acogidas con la misma indiferencia. Hubo que esperar los trabajos de Gerard, Laurent y Wilson sobre las moléculas orgánicas para demostrar que la ley de Avogadro era indispensable para explicar por qué las cantidades iguales de moléculas ocupaban el mismo volumen en el estado gaseoso. Sin embargo, en esta experiencia, ciertas sustancias parecían ser una excepción a la regla. La solución la encontró posteriormente Stanislao Cannizzaro, que sugirió en el curso de un congreso en 1860, 4 años después de la muerte de Avogadro, que estas excepciones se explicarían por las disociaciones de las moléculas en el curso del calentamiento de una reacción química. La constante de Avogadro debe su nombre al científico italiano Amedeo Avogadro. El físico francés Jean Perry en 1909 propuso nombrar la constante en honor a Avogadro y Perry ganó en 1926 el Premio Nobel de Física en gran parte por su trabajo en la determinación de la constante de Avogadro mediante métodos diferentes. El valor de la constante de Avogadro fue indicado en primer lugar por Johann Joseph Loschmidt en 1865. Él estimó el diámetro medio de las moléculas en el aire por un método equivalente a calcular el número de partículas en un volumen determinado de gas. Este último valor de densidad numérica de partículas en un gas ideal, que ahora se llama en su honor constante de Loschmidt, es aproximadamente proporcional a la constante de Avogadro. La constante de Avogadro generalmente lleva los símbolos L o Na, ¿verdad? En la literatura de la lengua alemana puede referirse a ambas constantes con el mismo nombre, distinguiéndolas solamente por las unidades de medida. Va a representar entonces el número de partículas elementales, usualmente átomos o moléculas, en un mol de una sustancia cualquiera, donde el mol es una de las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Su dimensión es el recíproco de mol y su valor es de 6,02, 140, 857 con el error en 74 por 10 a la 23 mol a la menos 1.